hospital nació desde hace muchos años atrás, pongamos un promedio de 10 años atrás, y conforme se ha ido dando en el tiempo, los doctores que han brindado la capacitación se han ido perfeccionando, capacitándose, y hemos agarrado un ritmo bastante bueno en lo que se refiere a capacitación externa, ¿no? Realizamos cursos permanentes, si han podido observar, yo creo que mensualmente estamos dando ya un curso nacional, y la aspiración ha sido pues realizar un congreso nacional donde se realice trabajos de investigación, pero primero lo que hemos querido intentar es desarrollarnos nosotros con una competencia en un área específica. Si soy técnico, si soy médico, si soy enfermero, al final tengo que ser competente en algo. Las capacidades, porque a veces decimos, no, yo soy capaz para esto, no. Es la sumatoria de ciertas capacidades, ¿no? La capacidad, dentro de ello, la parte cognitiva, intelectual, ¿no? La parte de conocimiento. Vamos a sumar el tema práctico, porque va a haber momentos, justo el doctor Wilmer que está presente, va a realizar bastante actividad también práctica, ¿no? Que sería la parte procedimental, los procedimientos, o en todo caso, difundirlo mediante diversas formas, la audiovisual o también en el directo, las experiencias ya adquiridas. Y el tercero, que se le invoca a ambos, ¿no? Tanto el que enseña, ¿no? Y en este caso al que recepciona la información, es la parte de la actitud. El tercer componente para decir que somos competentes es la parte actitudinal. Si uno no tiene el empeño de aprender, definitivamente va a quedar en sesgo, no va a poder ser competente en algo. Tenemos que tener conocimiento, tenemos que ser prácticos, ¿no? Tiene que haber práctica, y segundo, tiene que tener una vocación y actitud. Y principalmente ser proactivo. O sea, revisemos, pónganos en aprieto para que nosotros también podamos respondernos. Y yo creo que el aprendizaje ahora no significa de que el que está al frente domina todo. Muchos de ustedes van a llegar con interrogantes, de repente no vamos a poder absolverlas al momento, pero sí está el compromiso de la revisión, de la reactualización, y poder al menos orientar. Queremos ser tutores, en este sentido, queremos ser canalizadores para que ustedes logren aprender de lo mejor, y al final obtengan pues, redundando, la competencia por las cuales ustedes se han inscrito. En el hospital estamos en un proceso de reordenamiento, estamos en un proceso quizás con un objetivo bien grande, que es una nueva infraestructura en nuestro hospital, llámese un nuevo hospital. Estamos con necesidad de personal, estamos formando residentes, hay estudiantes, pero aún así hay déficit de personal, ¿no? A nivel nacional. Lo que sí vamos a buscar es gente competente y gente pues, que sea bastante proactiva. La formación, la capacitación, nosotros compartimos, se las brindamos, así es que solamente me queda un poco, como en todas las clases, felicitarlos, porque el hecho de estar presente, ¿no? El hecho ya de iniciar algo, entre bien a mal, entre tropiezos o no, porque cada uno tiene ciertas limitaciones, ya es un paso diferente al que no lo está haciendo. Yo estoy seguro de que va a ser satisfactorio al finalizar, y más que ello, tener una interacción constante con cada uno de los docentes para poder apoyarnos mutuamente. Hay algunos que de repente van a radicar en provincia, ¿no? Hay algunos que de repente van a trabajar en otros lugares, y nosotros vamos a necesitarnos de todos modos. Uno siempre llega en un lugar o a otro lugar, y siempre uno desconoce, nunca uno es dueño de la sabiduría. Entonces, si llegamos a su establecimiento, vamos a necesitar el apoyo constante, y viceversa, nosotros queremos ofrecer ello. Ponerles, involucrarles en este desarrollo de nuestro hospital. Nuestro hospital quiere ser competitivo, lo es, pero quiere ser más. En emergencias, la aspiración es ser el gran centro de emergencias del país, ¿no? Y estamos detrás y estamos en busca de ese modelo, de ser el hospital de emergencias a nivel nacional, y ser uno de los más grandes, y dentro de ellos, como cardiólogo en mi caso, no tener que envidiar nada en equipamiento pues al INCOR, porque el conocimiento lo tenemos. Ambos grupos somos cardiólogos. De repente la subespecialización, de repente los procedimientos son diferentes, pero como profesionales no debemos ser menos que nadie. Entonces, si uno es profesional en la ubicación A, tiene que ser igual en la ubicación B. La infraestructura no me tiene que hacer.
yo tengo que hacer a la infraestructura, a la institución. Entonces, tomen lo mejor, investiguen, que es el paso para salir adelante, y tengan en nosotros la predisposición al 100% para apoyarlos. Quiero con estas palabras dar inicio a las ponencias que va a realizar el doctor Wilmer Sánchez, felicitarlos por acompañarnos, en el dictado de nuestro curso. Él es especialista en emergencia, ¿no? Él es tutor en las escuelas de emergencia, ¿no? Es docente permanente de nuestro hospital, y yo creo que sí o sí tiene que sacarle provecho, porque al igual que él, son los docentes que están muy comprometidos en impartir lo que realizan día a día. Los dejo con el doctor y muchas gracias por su presencia en el hospital. Ya nos veremos en cardiología. Okay. Entonces vamos a dar inicio a lo que es la presentación en la parte de lo que es los fundamentos de la emergencia, empezando con un enfoque prehospitalario. Ahora, los resúmenes que se les está entregando han sido diseñados por quienes hablan. He tratado de poner lo fundamental, ¿no? Lo más práctico, lo más relevante que les pueda ser útil a ustedes en cada uno de los temas. Y asimismo, esto prácticamente es lo mismo que está acá en la presentación, ¿no? De repente para darle algo más, un toque más personal, ¿no? Así que les agradecería que en la medida posible más estén atentos, no tanto apuntando, ¿no? Porque prácticamente es lo mismo, ahí lo tienen ya resumido. Más bien cualquier duda, al final de la presentación vendría una ronda de preguntas. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ver lo que es el enfoque en la atención en el prehospitalario. Bien. Primeramente, ¿qué es lo que se hace en la atención prehospitalaria? En la atención prehospitalaria hay una particularidad que es muy distinta a lo que hacemos nosotros en el medio hospitalario. En el medio hospitalario nosotros atendemos pacientes que tienen comorbilidades, ¿no? Que tienen una serie de dolencias de repente crónicas o agudas. Sin embargo, en el ámbito prehospitalario se trata de un evento súbito, ¿no? Finalmente lo que nosotros atendemos en el hospitalario se trata de accidentes. La definición de accidente sería, uno de los tantos definiciones que hay, sería un hecho que sea al azar, o sea, un hecho fortuito y que se ocasiona por causas desconocidas, ¿no? Puede ser intencionado o no intencionado. Es una clasificación general. Ahora, en cuanto a todos los tipos de accidentes que están englobados acá, ustedes lo ven, el gran porcentaje, la mayoría de los accidentes son causados ¿por qué? Por armas de fuego, aquí 22%, y accidentes de tránsito, accidentalidad vial, ¿sí? Accidentes de tránsito. Si suman ustedes ambos porcentajes, suman más de la mitad del total de todos los accidentes en el medio hospitalario. O sea, accidentes por arma de fuego y accidentes de tránsito son más de la mitad del total de accidentes. Bien, ahora habría que ver cuáles son las fases de los accidentes. Las fases de los accidentes se dividen en tres, ¿ya? La fase previa al episodio, el episodio mismo y la fase posterior. La fase previa al episodio es en la cual todavía se podrían aplicar algunas medidas de prevención, ¿no? Por ejemplo, accidentes de tránsito, armas de fuego, caídas, etc. En los accidentes de tránsito se pueden tomar medidas preventivas, sí, ¿no? Ejemplo, ¿no? Uso de cinturones de seguridad, ¿no? Uso de adecuados asientos infantiles, o sea, los verdaderos, ¿no? Asientos de seguridad, el hecho de no consumir licor cuando uno está manejando, esos son conocimientos generales, pero generalmente a veces no los aplicamos. Por eso ocurren tantos accidentes, ¿no? Manejar a altas velocidades, ¿no? El uso en caso de los que manejan motos, un casco de protección, etc. O sea, son medidas que se pueden aplicar, que son prevenibles, pero generalmente muchas veces las pasamos por alto, pues hay tanta tasa de accidentes de tránsito actualmente. ¿Sí? La fase del episodio es la fase del accidente mismo, sea cualquiera del accidente, sea cualquier tipo, ¿no? La fase del accidente mismo. Y la fase posterior del episodio, ¿no? Posterior del accidente, tenemos que considerar, acá hay una clasificación que se llama clasificación trimodal, en la cual nosotros tenemos que ver que las muertes por traumatismo o por accidentes incluyen a su vez también tres fases, ¿no? La primera fase vendrían a ser los primeros minutos, inclusive los primeros segundos, inmediatamente después de ocurrir el accidente, hasta la hora después del accidente. Esa es la primera fase. La segunda incluye las horas que siguen, ¿no? Posteriores al accidente, y la tercera ya los días y semanas posteriores. Esa es la clasificación trimodal, que para que lo puedan entender mejor está acá en una gráfica, ¿no?
la primera, hay una curva, ¿no? Inmediata al accidente, luego la segunda y la tercera fase, ¿no? Ahora, ¿dónde fallecen la gran cantidad de accidentados, ¿no? Cuando ya sean por un traumatismo grave, por un accidente? Justamente en la primera fase, en la fase inmediata, ¿no? Desde los primeros minutos hasta entre la primera hora, es el gran, hasta el 50% fallecen en la primera hora. Por eso la importancia, ¿no? De la conocida o la famosa hora de oro, ¿no? Que postula que todos los pacientes deberían recibir una atención efectiva, inmediata y efectiva, poco tiempo después de ocurrir el accidente. Entonces, si estos pacientes son atendidos inmediatamente y adecuadamente y eficazmente, ¿no? Ellos van a tener una supervivencia mayor que aquellos en los cuales se les retrasó la atención o simplemente se les atendió de manera inadecuada. Esa es la conocida como la hora de oro. Inclusive esto involucra lo que tendría que ser el traslado rápido y la coordinación también eficaz, ¿no? Traslado rápido, o sea, atiendes rápido al paciente, lo trasladas rápidamente y haces la coordinación respectiva. Bien. Vayamos a ver lo que es el sistema de emergencias médicas, el SEM, el conocido SEM. Esto tiene sus inicios aproximadamente, se le considera desde que un personaje llamado Barón Dominique Larrey, ¿no? Que era jefe médico en el ejército de Napoleón, ¿no? Había diseñado una especie de ambulancia volante, o sea que era como una carretilla, por así decirlo, jalado por caballos, para poder recoger a los heridos en el campo de batalla. Esas eran las primeras medidas, ¿no? Porque se había dado cuenta que si las atendían rápidamente los soldados podrían sobrevivir, ¿no? Y no perdían tanto de su ejército en plena batalla, ¿no? Entonces esos serían los antecedentes del servicio de emergencias médicas, que ahora lo conocemos como ambulancia, ¿no? Entonces el servicio de asistencia médica debe llegar al accidente o al incidente y brindar, realmente le digo, redondo, ¿no? Una atención eficaz, o sea, saber qué es lo que tiene que hacer la persona cuando llega al momento del accidente. Para eso tiene que estar entrenado, ¿no? Atención eficaz y trasladar al centro de atención lo más pronto posible. Entonces se trata de la eficacia y el traslado inmediato del paciente. Bien. Y si es posible, tiene que hacerlo lo más pronto dentro de esta hora de oro. Justamente porque acabamos de ver que la primera hora es donde fallece la mayor cantidad de los accidentados, ¿no? Entonces, a mayor retraso, habría mayor mortalidad. Bien. Ahora, algunas características del sistema de ambulancia, ¿no? Las ambulancias también pueden ser clasificadas de distintos modos. Esto ustedes lo pueden, de repente, si están interesados, profundizar un poquito más y entran por Google y ponen ley de ambulancias y le va a salir un dispositivo que publicado en el peruano en mayo del año 2005. Y es bastante extenso, acá solamente lo puntual nada más. Entonces, ese sistema de ambulancia puede ser tipificado en tres, por ejemplo, ¿no? La ambulancia es tipo 1, ¿no? Estas ambulancias tipo 1 sola y únicamente se encargan del traslado del paciente, ¿no? El paciente que supone que es un paciente estable, estacionario, ¿no? En la cual tú lo puedes trasladar con las mínimas medidas, ¿sí? Entonces solamente son ambulancias prácticamente de traslado. Las tipo 2 son las que sí involucran traslado, pero al mismo tiempo requieren una atención de salud, ¿no? Un paciente que de repente no está tan grave, pero de repente necesitamos trasladarlo, pero al mismo tiempo irlo nebulizando, manejando secreciones, etc. Y ya la del tipo 3 es para el traslado, pero ya con una atención médica avanzada. O sea, el paciente que tú lo estás trasladando, pero el paciente que está en estado crítico. Puede ser el paciente que tú trasladas a una unidad de cuidados intensivos, que requiere que tenga todo el personal completo. La ambulancia debería ir con el técnico, con la enfermera, inclusive con el médico, ¿no? Y debe contar con todas las medidas por si el paciente, por ejemplo, hiciera un paro, ¿no? Medidas para aplicar reanimación en pleno traslado, ¿sí? Entonces son pacientes de alto riesgo. Esa sería la tipo 3. Bien. Y ahora, en cuanto a su equipamiento, también tenemos igualito, ¿no? Las tipo 1, básicamente, como solamente se traslada, ¿no?, al paciente, tendría un equipamiento básico. Este equipamiento básico involucra todo lo que tienen ustedes acá, que también lo tienen en su copia. Presión, magnetoscopio, todo lo que debería tener como mínimo una ambulancia, ¿no? La de tipo 2, que tiene un equipamiento más específico, tiene todo lo anterior, pero al mismo tiempo ya tiene, aparte, un equipo de aspiración,
un monitor desfibrilador, un oxímetro de pulso y un equipo para hacer una intubación. ¿Sí? Y ya la de tipo 3, que habíamos dicho que era para el paciente crítico, paciente específico para el tipo 3, todo lo anterior, pero también tiene aparte su bomba de infusión, porque realmente el paciente crítico se le está pasando algún tipo de fluido para mantenerlo, ¿no? Por ejemplo, vasopresores inotrópicos, ¿no? Su bomba de infusión con su electrocardiógrafo y al mismo tiempo hasta con un ventilador mecánico portátil. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a su equipamiento. Esa es la clasificación. Entonces, esto es básicamente lo que debería tener una ambulancia bien equipada. Hay desfibrilador, todo lo que se le ha mencionado. Bien. Ahora vayamos al concepto de lesión. ¿Qué viene a ser lesión? Lesión es todo daño ocasionado por un agente externo. ¿No? Parece bastante lógico. Un agente externo te ocasiona una lesión. Pero ojo, esta lesión también es causada por un tipo de energía. Y tiene que ser un tipo de energía física, que puede ser de las siguientes características. Energía física de tipo mecánica, que es los clásicos accidentes de tránsito, son por golpes y contusiones. Puede ser energía química, térmica, radiación y eléctrica. Entonces todos estos tipos de energía física van a causar un tipo de lesión. Y tiene que liberarse suficiente cantidad de energía también para que ocasione daño. Si es pequeña la liberación de energía, lo más probable es que no va a ocasionar ningún daño, ¿no? Pero si tiene la suficiente cantidad de energía física, va a ocasionar una lesión importante. La clasificación de lesión también se divide en lo mismo, ¿no? Intencionada o no intencionada, ¿no? La intencionada puede ser un suicidio, la persona que se agrede, se autoagrede, homicidio, una persona que agrede a otra, o inclusive maltrato, ¿no? Y la no intencionada, lo más común son los accidentes, ocurre todo. Y tratemos de ver ahora la lesión como si fuera una enfermedad, que es lo que nosotros estamos más acostumbrados a ver enfermedades. Ahora veamos a la lesión como una enfermedad. Y para que esto se cumpla tenemos que verlo de la siguiente manera. Primeramente habría un agente, que hemos dicho que el agente que es el que ocasiona el daño a través de la liberación de una energía física. Este agente estaría aquí, habría una triada. Luego el huésped, o sea la persona, la que recibe el daño a la que se le ocasiona la lesión. ¿Sí? Y todo esto sucede en un ámbito, en un escenario, en una escena, o en un medio ambiente. ¿Sí? Esta es la triada epidemiológica de la lesión. Tiene que haber un agente, necesariamente, tiene que haber un huésped, que es el que recibe la lesión, y sucede en una escena, en un ambiente. Entonces ahora tengo que hablarle de uno por uno, ¿no? La gente, etc. Vamos a ver en cuanto a la gente primero. Entonces hemos dicho que la gente es el que ocasiona el daño o lesión. Nuevamente repetimos, ¿no? ¿Y a través de qué? De una liberación de energía física. ¿Sobre quién? Sobre un huésped, que es el que recibe la lesión. Entonces las lesiones se producen con mucha mayor frecuencia por acción de una fuerza mecánica, como hemos visto. Generalmente la mayoría de los accidentes son por accidentes de tránsito y por accidentes de arma de fuego. Aquí tengo que mencionar lo que son las leyes de Newton, ¿no? De repente todos recordamos la ley de Newton, primera ley, la ley de la inercia, ¿no? La ley de inercia significa que todo cuerpo que está en movimiento va a tratar de mantenerse en movimiento y todo el que está en reposo trata de mantenerse en reposo. Si hay un vehículo que viaja a gran velocidad y súbitamente choca contra otro vehículo, él va a tratar de mantener su movimiento. Pero al momento que colisiona, ¿no? Otra fuerza lo está deteniendo intempestivamente y libera gran cantidad de energía física. Esa es la ley de la inercia. Esa es la ley de la inercia. De la ley de la inercia que dice que el que está en reposo trata de mantenerse en reposo y el movimiento trata de mantenerse en movimiento. Y asimismo también hay una ley de la conservación de la energía, ¿no? Este vehículo, realmente, que está corriendo a gran velocidad, choca contra una pared, pero libera energía. Esa energía no se pierde. Alguien tiene que asumir esa energía. Si fuera contra una pared, bueno, pero muchas veces se atropellan personas, ¿no? Los atropellos. Entonces, el que recibe toda esa carga de energía que es un peatón. Bien. Bueno, ahora voy a dar unos ejemplos en cuanto a los accidentes de tránsito y cómo va a hacer esta forma de liberación de energía. Específicamente hablando de accidentes de tránsito, un vehículo puede tener un impacto de los siguientes tipos: un impacto frontal, un impacto posterior, lateral. También algunas veces, aunque es poco común, hacen movimientos de rotación y generalmente también es poco común, pueden dar vueltas de campana. Así que son los 5 tipos de accidentes. Vamos a revisar brevemente los 3 primeros. Por ejemplo, un impacto frontal.
como ven ahí ustedes, ¿no? Este vehículo está recorriendo de repente a gran velocidad y choca contra un muro, ¿no?, de contención. ¿Quién va a recibir en este caso toda esa liberación de energía que no se pierde? El conductor. Entonces, este conductor en este caso va a chocar contra el timón, ¿no? De repente su cabeza o más acá, de repente la parte del tórax, ¿no?, causando lesiones intratorácicas, ¿no? O si él no llevaba de repente cinturón de seguridad, su cuerpo se eleva un poquito y más bien el que recibe la contención es el abdomen, es de lesiones intraabdominales, ¿no? De repente él mismo o el acompañante no tenía cinturón de seguridad y se impacta su cabeza contra el parabrisas, ¿no?, un traumatismo encefalocraniano. Entonces puede haber una gran cantidad de variantes. Impacto posterior, más bien este carro es embestido por la parte posterior por otro vehículo. En este caso el cuerpo, sobre todo cuello y cabeza, por el impacto tienden a ir hacia atrás, ¿sí?, causando lesiones de columna cervical. Felizmente que ahora los automóviles generalmente ya no tienen este asiento tan bajo, sino que tienen también un respaldar para la cabeza, lo cual disminuye un poco el impacto. También puede haber un impacto lateral, ¿no?, un vehículo que embeste a otro por la parte lateral, ¿no?, en este caso puede haber lesiones, ¿no?, del hombro, ¿no?, del brazo y también inclusive del mismo cuello, pero lesiones por desplazamiento lateral de la cabeza. También debemos mencionar que los tipos de traumatismo son dos, ¿no? El traumatismo contuso, en la cual no hay solución de continuidad sobre la piel, y el traumatismo penetrante, en la cual generalmente lo que va a ocasionar la lesión va a ocasionar una erosión o una lesión penetrante a través de la piel, ¿sí? Entonces puede ser contuso o penetrante. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Penetrante porque penetra a través de la piel y ocasiona una lesión. Y dentro de este penetrante hay uno que tiene cierta particularidad que se llama cavitación, porque la herida de bala, en vez de dejar una herida penetrante, deja una herida penetrante, pero particularmente deja una cavidad, que es el recorrido del proyectil de arma de fuego. Este proyectil de arma de fuego atraviesa de repente masa muscular, pero miren cómo va dejando una cavidad temporal que luego se hace como cavidad permanente, ¿no?, que es el recorrido del proyectil. Y eso se llama cavitación. Bien, ahora vayamos a hablar, ya les hablé, ¿no?, ahora vamos a hablar acerca de la escena. Acá. Todo esto sucede en un medio ambiente, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de la gente, ¿no?, de pasión, ahora la escena. Bien, primeramente cuando estamos en la escena, en el medio prehospitalario, lo que tenemos que hacer es valorar la escena, valorar el entorno, ¿no? Y esto involucra, primeramente, la valoración de la seguridad. Y esto supongo que les han escuchado ya varias veces, ¿no? Ustedes tienen que establecerse, o las personas que van a ayudar tienen que establecerse en un lugar seguro, ¿sí? Y luego, ya están en un lugar seguro, comienzan a valorar qué es lo que ha sucedido realmente, qué sucedió, cómo fue el accidente, ¿no? Cuántas personas accidentadas hay, de qué edades son, ¿no? Y sobre todo lo principal, ¿no?, cuántas unidades de rescate van a necesitar. O sea, es un accidente, de repente un ómnibus, ¿no?, gran cantidad de pasajeros, ¿no?, una sola unidad de ambulancia va a quedar chico, necesitan bastantes unidades de ambulancia, o de repente también que vengan los bomberos. Entonces, según la magnitud del accidente, yo tengo que también medir mi capacidad de respuesta, ¿no?, o de repente necesito mayor apoyo. Y luego ya yo comienzo a valorar a la víctima, a las víctimas o a las víctimas potenciales, ¿no? Y en el accidente, en la misma escena del accidente, ¿yo qué voy a hacer para atender a estas víctimas? Primeramente yo las voy a atender por orden de prioridad. Realmente va a ser así, ¿no? Y por lógica, ¿no? El primero atiendo al que está peor, ¿no? Entonces primero atiendo a quiénes, a los que tienen lesiones que pueden causar la muerte, porque estos se me pueden descompensar rápidamente, ¿no?, están más críticos. Luego lesiones que pueden causar heridas de un miembro o pérdida de un miembro, y finalmente lesiones que no pueden causar ni la muerte ni la pérdida de un miembro. En ese orden, ¿no? Primero lo que puede ocasionar muerte, puede ocasionar lesión de una extremidad, ¿no?, o que no ocasionarían ni la muerte ni la lesión de alguna extremidad. Pero ese es en la mayoría de los accidentes que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no?, en la calle, en cualquier sitio, un carro que chocó, etc. Entonces tengo que ver primeramente. Además, generalmente la cantidad de lesionados no es mucha. Generalmente no es mucha. Por eso que yo guardo esa orden de prioridad. Sin embargo, cuando hay muchas víctimas,
este patrón se pierde. Cuando hay muchas víctimas, las prioridades ya cambian y ya yo no debo concentrarme en los pacientes más graves, sino al contrario, yo debo enfocar mis esfuerzos a tratar a aquellos que tienen mayor posibilidad de sobrevida. Dejo al que está mucho más grave y que de repente yo veo que no tiene muchas posibilidades de sobrevivir, ¿no? Y voy a darle más atención al que yo creo que sí puede sobrevivir. Eso se trata de ya víctimas, cuando hay demasiadas víctimas o también en situaciones de desastre masivo. Entonces ahí cambia todo. Y entonces ahí es lo que tengo que aplicar, que tengo que aplicar un triaje. Porque tengo que hacer una clasificación de mis víctimas y ver ahora una nueva prioridad, ya no según la gravedad, sino según a los que yo puedo beneficiar y que todavía pueden sobrevivir. Ahora, este triaje también tiene sus orígenes. Igualmente en la época de Napoleón hubo un varón, Jean Larrey, que fue el que ideó este sistema de clasificación que se denominó posteriormente triaje, y que comenzó a clasificar a los heridos de combate. Bien. Pero lo que nos interesa ahora entonces es esto, ¿no? Que este triaje inclusive yo debo aplicarlo en el mismo lugar del accidente. No es que yo voy a llevar a mis accidentados a otro lugar y luego lo voy a clasificar, no, en el mismo lugar del accidente, ahí yo comienzo a aplicar mi triaje, mi clasificación. Y este patrón de selección los clasifica a los pacientes en 5 grupos de prioridad. Vamos a ver cuáles son estos. Primeramente inmediata, el tipo 1 es el inmediato, o sea, el que yo debo atender inmediatamente. ¿Cuál es? Es aquel que tiene lesiones críticas, ese es el concepto, ¿no? El que tiene lesiones críticas, pero que solo necesitan un poco de tiempo, ¿no? Y un equipo mínimo para su asistencia. O sea, no es que van a intervenir varias personas y me voy a demorar todo, no. Un poco de tiempo y un equipo mínimo y yo puedo, ¿no?, atender a esta persona, ¿no?, hacer su asistencia. Y que tiene buenas posibilidades o grandes posibilidades para sobrevivir. Ejemplo, dice, ¿no? Un paciente que tiene una afección de la vía aérea, ¿no?, yo hago el manejo de la vía aérea inmediatamente, ¿no? O una persona que tiene una hemorragia externa profusa, hago taponamiento, ¿no?, o compresión de la hemorragia. No me demoro mucho y tiene buenas posibilidades de sobrevivir. Ese es el que debo atenderlo inmediatamente. Bien. 2, el retrasado, o sea, el que puede esperar, ¿no? Aparecen algunos textos como retrasado, otros como retraso. Cualquier dos palabras o términos aparecen. El retraso en todo caso. ¿Quién es el retraso? Aquellas pacientes que tienen o personas que tienen lesiones debilitantes, pero que no necesitan el manejo inmediato en ese momento para salvarles la vida o la extremidad. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente y se ha fracturado el brazo, no peligra su vida, él podría esperar. Van 2, este es el retraso o retrasado. Menores, los que tienen lesiones menores se refiere. Son aquellos heridos que pueden deambular, que pueden caminar. Entonces se le conoce como los heridos que caminan y que sufren lesiones menores y pueden esperar. Esto en los accidentes de bus sobre todo se ve fácilmente porque son los primeros que salen y salen caminando, ¿no?, y salen a ayudar a los demás. Entonces justamente son los menores, los que tienen lesiones mínimas y salen caminando todo y comienzan a ayudar. El expectante. El expectante es aquel que tiene una lesión tan grave que sus posibilidades de sobrevivir son mínimas. Entonces él queda ahí, en stand-by, queda en condición de expectante. Él queda ya, no es ni siquiera retrasado, sino queda expectante. Si yo termino de atender todo y hago todo mi manejo todo y aún la persona sobrevive, de repente se le puede dar alguna atención. Pero en este caso no, porque yo tengo que abocarme al que sí tiene posibilidad de sobrevivir. Entonces él queda expectante. Y bueno, la última clasificación, yo encuentro una víctima que ya no tiene signos vitales, ese está clasificado como muerto. Paciente que no responde, no respira, no tiene pulso, nada. Ahora, profesamente a todos estos yo les he colocado, no sé si se han dado cuenta, un color, ¿no? Inmediato color rojo, retrasado o retraso color amarillo, menores color verde, expectante en verdad no tiene ninguna clasificación, y muerto color negro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora yo voy a aplicar este triaje y para aplicar este triaje hay varias clasificaciones. La clasificación STAR es una de las más conocidas.
Y la clasificación STAR, debo hacerlo en el momento del accidente, rápidamente, no me debo demorar más de 30 a 60 segundos por cada víctima y yo determinar si va a ser 1, 2, 3, ¿no? Si es inmediato, retraso, menor, o está muerto, etc. Debo hacerlo rápidamente. Y en la clasificación STAR se recomienda valorar 3 parámetros. Las respiraciones, el punto de corte es 30, perfusión 2, que significa 2 segundos, 30 y 30 respiraciones, y el estado mental puede hacerlo. Se le da una orden a la persona y si lo puede hacer, significa que está lúcido. ¿Sí? Entonces lo aplico entre 30 a 60 segundos por cada víctima que tengo. Y para empezar esta clasificación STAR, lo primero que debo hacer es, luego obviamente de valorar mi señal que está segura y enfocarme con la víctima, yo les debo decir a ellos que se ubiquen en un lugar seguro. Esa es la primera pauta. Todos los que puedan, ubíquense en un lugar seguro. Aquellos que pueden hacerlo, como acabamos de ver, o sea, aquellos que pueden caminar y se desplazan, ¿no? ¿Qué dije? ¿Sí? Son clasificados como menores, porque eran los accidentados que caminan. ¿Sí? Entonces, ellos son menores, o sea, se les asigna un color verde. Para esto se puede usar algunas tarjetas que tengan distintos colores, ¿no? O a veces se aconseja, bueno, realmente cuando ya va la ambulancia debería tener una cajita de triaje, debería tener con cintas de colores también, ya preparadas para que le vayan colocando una cinta alrededor del brazo, de la pierna, ¿no? Entonces ustedes van clasificando, de repente no solamente es ustedes, son varias personas las que van clasificando y ya saben quién está clasificado, ¿no? Y no vuelven a perder tiempo volviendo a clasificar a los cuales ya fueron evaluados. Entonces se les va poniendo o una tarjeta con un color o esto, o si tuvieran en todo caso un plumón, ¿no? Un plumón de color rojo, de color negro, etc. La cosa es ingeniárselas para irlos clasificando. ¿Sí? Pero bueno, entonces se les va asignando un color a cada uno. En este caso, pónganse todos en un lugar seguro. Aquellos que pudieron caminar, definitivamente son menores, porque pudieron desplazarse por sus medios. Luego me queda el resto todavía, ¿no? Ahora, de todo este resto que queda, comienzo a ver ahora las respiraciones, ¿no? Aquellos que tienen menos de 30 respiraciones, ¿no? Menos de 2 segundos de llenado capilar y que pueden obedecer órdenes, pero que de repente no pueden caminar por alguna fractura, ¿no? Es el retraso, ¿no? Ya lo hemos visto, o sea, significa que tienen lesiones, ¿no? Pero que no ponen en peligro su vida ni la estabilidad del miembro, ¿sí? Entonces ellos son retrasos, o sea, pueden esperar. No confundir con expectantes, es retraso y pueden esperar. Ahora, los que tienen frecuencia respiratoria más de 30, o sea, están sumamente agitados, ¿no? Y tienen un pulso capilar muy lento, ¿no? Una presión de llenado capilar muy lento, de repente, o no tiene pulso, ¿no? O están inconscientes, ¿no? Se les da una orden y no pueden obedecer, porque había también podía hacerlo, ¿no? Que le dicen algo, ¿no? Oye, levántate, levante esta mano, etc. Le dan alguna orden, no puede obedecer, no les contestan. Entonces ellos son inmediatos, significa que ellos sí realmente están en estado crítico y ellos son los que deben recibir la atención inmediata. Y son rescatables sobre todo. Ojo, solo se recomienda 2 medidas básicas para poder salvar la vida en este caso, ¿no? Creo que lo había mencionado, ¿no? Manejo de la vía aérea, ¿no? Y controlar la hemorragia. Son las 2 únicas medidas que yo puedo aplicar para un paciente en condición inmediata de admisión. Si esta persona de repente ya necesita maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya no es inmediato, es expectante. Porque está en un estado muy crítico, de repente va a fallecer, ¿no? Por lo tanto, no se recomiendan medidas de reanimación en caso, estamos haciendo hincapié, en caso de desastres masivos o cuando son múltiples, muchos accidentados. Que no puede poner a hacer reanimación a uno, cuando otra persona se puede salvar solamente controlando la hemorragia. Bien. Esto ya lo había, ¿no? Los expectantes siguen esperando. Los expectantes no entran dentro de esta clasificación STAR. Y no se debe aplicar medidas de reanimación. Y muertos, bueno, como es obvio, ¿no? Aquellos que no le encuentran signos vitales, ¿no? Su cinta negra, ¿no? Su tarjeta negra. Y finalmente ya todos quedaron clasificados según, como acabamos de ver, ¿no? Rojo, amarillo, verde. Eso es lo que hoy yo voy a tener. Bueno, ahora sí se atendió esta última parte, que creo que es una de las más importantes, ¿no? Vamos a ver si todos estamos ahorita lúcidos. Ejemplo, varón de 40 años. ¿No? Varón de 40 años, es joven, ¿no? Está despierto,
tiene buen pulso, tiene una frecuencia respiratoria menos de 30, pero que no puede caminar, porque dice que le duele mucho la pierna, o sea, le está hablando. ¿Qué creen ustedes que clasificación sería? María. María, ¿no es cierto? De repente es picante, ¿no? La costumbre, claro, ¿no? Por lo tanto, sería un retraso, o sea, puede esperar. ¿Qué? Entender. Bien, ahora, una joven de 20 años está caminando, mirando alrededor, incluso intenta ayudar a otros. Está fácil también. No es esperante, es otra. ¿Perdón? Menores, claro, menores. Menores que eran los que caminan. O sea, es color verde. Claro. Pero en ese momento no necesita atención. Lo dejo, ¿no? Varón, 60 años. Frecuencia respiratoria más de 30. Llenado capilar lento. Pulso débil y está confuso. Rojo, ¿no? Inmediato. Ahí sí debo atenderlo inmediatamente. ¿Qué sé yo? Depende si tiene hemorragia extensa o algo. Inmediato. Claro. Y, a ver. Mujer 50 años, mal patrón respiratorio, respiración jadeante, no se siente pulso, está inconsciente. Se abre vía aérea, pero no mejora. No sé, no hay nada que hacer. Ella era la expectante, pero no se le pone ninguna, digamos, ninguna tarjeta de coloración, no es expectante, ya no la manejo más, no entra dentro de la clasificación, aunque parezca mentira. Dentro de mi orden de prioridades yo sé que es expectante, pero no la manejo. Bueno, ya. Ese es moderno, ya. Mujeres mayores no se pueden obtener vitales. Bueno, pues no hay nada que hacer, ya pasó. Bien, ahora me toca hablar de la valoración del paciente. Creo que esto lo tengo. Manejo del politraumatizado. Y para manejar al politraumatizado en general, que ahora sí olvidémonos de la parte de grandes desastres, ahora del accidentado en general, ¿no? El manejo del politraumatizado yo debo aplicar dos revisiones, la revisión primaria y la revisión secundaria. Esta primera parte de presentación que le he hecho, ven que hago un alto. Esta primera parte de presentación básicamente es según el PH-TLS. Según ustedes tienen acceso y lo revisan, van a ver que está toda la información de ahí, ¿no? Pero en la valoración y atención del politraumatizado, ATLS y PH-TLS es prácticamente lo mismo, no hay ninguna variación. Cualquiera de los dos le va a dar los mismos datos. Hago una revisión primaria y una revisión secundaria a mi politraumatizado. Entonces la valoración primaria o evaluación inicial debe ser aplicada de manera rápida, ¿no? De tal manera se dice, ¿no? Que en pocos segundos, obviamente esto se va adquiriendo un poco con la práctica, en pocos segundos yo ya tenga una impresión general del estado de gravedad del paciente. Y no es tan difícil, ¿no? Porque la toma de esa experiencia mental es tan difícil, ¿no? Ver que el que está sentado está caminando, no está tan mal, ¿no? Entonces en pocos segundos yo puedo tener una impresión general, ¿no? Y a diferencia de que el que veo que está tirado le pasa la voz y no me responde. Entonces, veo que realmente es un paciente crítico. Bien. Pero de todas maneras yo debo aplicar ahora 5 pasos. Y estos 5 pasos deben ser en este orden. A, B, C, D y E. En el mismo orden, en esta misma secuencia. Y A es el control de la vía aérea, o manejo de la vía aérea y control de la columna cervical. ¿Por qué control de la columna cervical? Porque en el politraumatizado en general usted nunca va a estar seguro si este paciente o víctima tiene potencialmente alguna lesión en la columna. Por eso es que por rutina te ven, bomberos recogen y siempre viene a la ambulancia, bueno, a la emergencia con un collarín. Ellos no saben, ¿no? De repente tiene eso. A veces inclusive en exceso, pero se protege la columna cervical. B es la respiración y ventilación, ¿no? C, circulación, que involucra o incluye lo que es control de hemorragias. E, el déficit neurológico, y E, la exposición y el control ambiental. Vamos a hacer uno por uno. Bien, vayamos a ver ahora. A, vía aérea. Vía aérea y control de la columna cervical. Vamos a ver. En cuanto a la vía aérea, lo primero que yo tengo que evaluar es esta vía aérea si está permeable o no está permeable. ¿No? Por ejemplo, si la persona está despierta y conversa, yo debo suponer de que la vía aérea está permeable, por lo menos está conversando, no hay problema.
Ahora, cuando hay obstrucción, yo debo establecer algunas maniobras que me mantengan la permeabilidad o la apertura, si así quiero decirle, de esta vía aérea. Pero en todo momento yo debo hacer mi manejo de vía aérea siempre protegiendo mi columna. Nunca debo olvidarme de mi columna cervical. Bien. ¿Y qué significa abrir la vía aérea? Y lo que yo siempre le digo cada vez que tengo ocasión de hablar de vía aérea. ¿Por qué se dice abrir la vía aérea? Yo abro la puerta porque está cerrada. Entonces, si yo abro la vía aérea es porque está cerrada. Entonces, tengo que abrir la vía aérea. Y la mejor manera de abrir la vía aérea es la extensión de la cabeza y la elevación del mentón. Que todos de repente acá lo conocemos, podemos escuchar hablar de la maniobra frente-mentón. Pero la maniobra frente-mentón no es otra cosa que la extensión de la cabeza. ¿Para qué? Para que mis ejes de la vía aérea, de la parte superior de la vía aérea, se alineen. Yo veo que la vía aérea acá, mire, tienen tres ejes, ¿no? Pectoral, faringe y laringe. Cuando yo extiendo la cabeza, miren cómo estos tres ejes tienden a confluir. Obviamente nunca se van a alinear, ¿no? Nunca van a estar en una misma línea, por así decirlo, ¿no? Pero tienden a alinearse. Y eso es lo que se conoce como alineación de los ejes. Entonces por ahí si alguien nos quiere sorprender y de repente le dice alíneame los ejes de la vía aérea, y usted se queda así, ¿qué quiere? Entonces lo que le está diciendo es que le extiende la cabeza. Realmente va así. Se queda que cuáles serán los ejes, ¿no? Extienden la cabeza y elevan el mentón. Si quieren saber, lo están probando si usted tiene alguna noción de qué son los ejes de la vía aérea. Bien. Entonces, ahora, ¿qué problema puede suceder en el paso A? Fíjense que paso por paso puede suscitar su problema. Yo no puedo pasar a B si no resuelvo A. Eso es lo que también tengo que considerar. Yo resuelvo A, paso a B. Resuelvo B, paso a C, etc. Así va a ser. ¿Qué problema puedo encontrar en A? Justamente que la vía aérea no está permeada. Múltiples causas. La primera, la más común es que la persona de repente esté inconsciente o tiene un deterioro de conciencia. Y cuando hay deterioro de conciencia, por siempre, por laxitud, la base de la lengua va a caer y va a obstruir. Sobre todo si la persona está recostada en el cuello. Va a caer la lengua y obstruye. Esa es la primera causa y la más común. Puede ser también la presencia de un cuerpo extraño, la presencia de una persona estaba comiendo, se ha atragantado, ¿no? Puede haber secreciones, el mismo sangrado, vómitos, traumas faciales, ¿no? Traumas en la parte anterior del cuello, etc. ¿no? Pero por algún motivo la vía aérea no está permeable. Ese es el problema. Entonces yo tengo que manejar mi problema. Si es básicamente por la caída de la lengua, la caída de la base de la lengua, lo ideal sería la maniobra frente-mentón. Pero como yo estoy tratando a un paciente politraumatizado, no debería yo aplicar maniobra frente-mentón hasta que no yo resuelva esa sospecha. Entonces, ¿qué otra alternativa tengo? Bueno, el sospecho de lesión cervical generalmente cuando es un TEC, un traumatismo encefalocraneano, traumas por encima de la clavícula, pero no estoy consciente y no me da ningún dato, ¿no? Colisión vehicular, generalmente tiene bastante frecuencia de lesión del cuello, o la misma persona te refiere, pues, me duele el cuello, no me puedo mover. Entonces, si yo no aplico o puedo aplicar la maniobra frente-mentón que hago la maniobra conocida como tracción mandibular. No sé si alguno tiene conocimiento de cómo aplicar esa maniobra, pero no es tan sencilla como parece. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es poner ambas manos, o los dedos de ambas manos, en el ángulo, en los ángulos del mentón, ¿no? Yo trato de elevarle el mentón. No sé si tengo una diapositiva, no la tengo, pero bueno, trato de elevarle el mentón, ¿no? Esa es la que se conoce como tracción mandibular. Ahora, ojo, idealmente, todos conocemos lo que es un reanimador LEGO, ¿conocen ese término LEGO? ¿No? O sea, ahí tenemos un reanimador que es del sistema de salud, ¿no? Médico, paramédico, técnico, enfermero, o sea, tiene una formación, pero el LEGO es aquel que no tiene nada que ver con el sistema de salud, ¿no? Puede ser un empleado de cualquier empresa o fábrica, sé yo, o que tiene alguna otra profesión. Entonces él es el reanimador LEGO o rescatador LEGO. Entonces como esta maniobra en verdad es un poco difícil, entonces si la persona es LEGO, no es de salud, no tiene ningún entrenamiento, él no debería hacer la tracción mandibular. No debería porque va a ocasionar mayor daño, porque como es una manera un poco difícil, va a hacer la tracción mandibular y sin querer va a elevar y va a extender la cabeza. ¿Sí? Porque la idea es hacer la tracción y no extender la cabeza. ¿Ya? Bien,
Entonces les decía, cada vez que ustedes manejen vía aérea también hacen control de la columna cervical. Y para hacer control de la columna cervical yo hago estabilización de la columna. Y para estabilizar la columna, esta sí es una buena foto. Generalmente la víctima va a estar pues de cúbito. Entonces la persona tiene que arrodillarse, ¿no? Y tratar de sujetar la cabeza como está ahí en la foto. Ambas manos, acá a la altura de las orejas, ¿no? Manos abiertas, ¿no? Uno de los dedos, ahí no se nota, el dedo meñique va a estar por la parte posterior de acá, estabilizándose en la parte del cuello y sujetando la cabeza. ¿Para qué? Para poner la cabeza o mantener la cabeza en posición neutra. Esta rayita roja yo le he hecho, le he agregado, ¿por qué? Porque la cabeza tiene que estar en posición neutra. ¿Qué significa? Que la cabeza, en este caso la cabeza, tiene que estar alineada con el eje del cuerpo. O con el eje de la columna en todo caso, tiene que estar en posición neutra. No puede estar así ni así, no, neutra. Eso se llama poner la cabeza en posición neutra y se trata de sujetar. Es una manera, esta es bastante sencilla. Uno puede poner las manos a ambos lados de las orejas y tratar de estabilizarla, mantenerla y que no se mueva. Mientras que la otra persona de repente va haciendo algún procedimiento, aspirando, etc. Y la otra protege. Entonces ese es el control o protección de la columna cervical. ¿No? Pero puede que la víctima pues, no necesariamente está en decúbito, de repente está sentada, ¿no? La misma inmovilización puede ser de manera anterior, o sea, la que está brindando atención está delante de la víctima, estabiliza la cabeza de esta manera, ¿no? En la parte posterior, es bastante común cuando una víctima está atrapada en un vehículo y todavía no lo han podido sacar y quieren proteger la columna, el rescatador se mete por la parte posterior, ¿no? Y lo tiene sujeto, ¿no? Por el asiento posterior, lo tiene sujetado, ¿no? O lateralizado, ¿no? Le abre la puerta y lo tiene lateralizado. ¿Hasta qué momento yo mantengo esta inmovilización de la cabeza? Hasta que la otra persona viene con el pegarín y le coloque pues, así ya suelto, lo libera. Problema, ¿no? No se puede mantener permeable la vía aérea de manera manual. Es el segundo problema. Yo ya traté de manejarlo manualmente, no puedo. Entonces ya yo tengo que usar toda una serie de dispositivos. La más común, la que todos conocen como el tubo de Mayo, que en verdad es la cánula orofaringe. La cánula orofaringe, usted le coloca la cánula orofaringe y ¿qué hace? ¿Para qué sirve la cánula orofaringe? Eso lo vamos a ver en diaria. Para que la base de la lengua no caiga. Eso es todo. Bien, o tubo endotraqueal, etc. Eso lo vamos a ver en manejo diario. Pasemos al paso B ahora. Paso B, ya manejé mi diario, ahora B. Tengo que manejar mi respiración y mi ventilación. Entonces, tengo que ver si esta persona está respirando o ventilando, mejor dicho, más apropiado, o ventilando de una manera normal o no. Pueden haber toda una serie de posibilidades, ¿no? De repente la víctima no está respirando, que lo conocemos como apnea, respira muy lento cuando está a menos de 12 respiraciones o menos, o en una respiración normal, como la que tenemos todos nosotros, realmente va entre 18, 16, 18 a 20. Más de 20 ya es rápido, 20 a 30 y más de 30 es muy rápido. Entonces tengo todas estas posibilidades. Pero el hecho es que creo que todos podemos reconocer una ventilación normal y no. Pero si la víctima no está respirando normalmente, ¿qué cosa puede haber sucedido? Una persona respira muy lento, una respiración muy superficial o de repente muy agitada. ¿Qué puede haber sucedido? ¿Será obstrucción de la vía aérea? No, ya no, porque ya revisé que mi vía aérea estaba bien, ya todo, ya pasé a B. Entonces, ¿qué me hace que yo no esté ventilando bien? Tórax, una lesión en tórax, la caja torácica. Entonces, tengo que examinar muy bien el tórax. Y puedo encontrar toda una serie de posibilidades, ¿no? Remotoras en tensión, remotoras abiertos, tórax, etc. Y en este caso sí, se toma, las medidas a tomar van a ser según la lesión encontrada. Y esto se ve más en la guía, hay un capítulo aparte que es manejo de traumatoraxia. Bien. C. Paso a C. Circulación. En circulación incluye lo que dije, control de las hemorragias, entonces yo tengo que valorar cómo está mi volemia. Mi volemia significa que sí tengo buena cantidad de sangre, cómo está mi medicamento. Ahora, ojo,
ojo, el estado de conciencia dice, no, estoy inconsciente porque ha perdido mucha sangre. No, pero el estado de conciencia es un signo tardío. Yo lo primero que tengo que ver es cómo está, ¿no?, mi piel, ¿no? La coloración de la piel a veces puede estar pálida, puede ser una piel fría, puede ser una piel sudorosa. Significa que lo más probable es que esta persona está perdiendo una cantidad importante de sangre, ¿no? Llenado capilar lento también, ya lo habíamos mencionado, ¿no? También es un signo de que hay hipovolemia. Y si pueden tomar el pulso, ¿no?, y saben hacerlo bien, idealmente pulso. Pulso periférico, ¿no?, como está el pulso periférico, como está el pulso central, la arteria carótida. Brevemente, las hemorragias pueden ser de tipo arterial, venoso, capilar. Arterial va a ser un sangrado intermitente. Venoso es un sangrado un poco más oscuro, sangre venosa. No hay un chiqueteo, sino que sale continuamente. Y sangre capilar generalmente es poco volumen de sangrado. Ahora, mi problema, hay un sangrado evidente, un sangrado externo, yo lo puedo ver, debo controlar mi sangrado. Yo no veo el sangrado, pero tengo signos de hipovolemia. Me hace pensar que la persona realmente está sangrando, puede ser un sangrado dentro de la cavidad abdominal, que puede albergar gran cantidad de volumen de sangre. Entonces, hay signos de hipovolemia, pero de repente como si me ese sangrado, pero yo manejo administrando volúmenes. Y voy a poner soluciones viendo venosa. ¿Cuáles son mis medidas de reanimación? La primera es controlar la hemorragia, ya le dije, entonces apósitos externos y compresión. La primera medida siempre es compresión. ¿No está? Con un apósito, con un paño, con lo que tenga a la mano, yo aplico sobre eso y pongo, y ahí hago compresión. Y luego, posteriormente, ya puedo hacer un vendaje compresivo. Entonces, toda hemorragia externa debe ser identificada y tratada en el momento mismo. ¿Sí? Y acá hay esto que en algún tiempo cayó en desuso, ¿no? Pero nuevamente ahora está nuevamente entre las recomendaciones. Se puede aplicar, sí se puede aplicar. Cuando el sangrado ustedes han hecho compresión y persiste, podría aplicarse nuevamente un tourniquet. En cuanto a mis medidas de reanimación, ¿no?, como ya dije, manejar mi hipovolemia, ¿qué hago? ¿No? Lo ideal es tener dos buenas vías y de buen camino. Generalmente se prefieren las vías de las extremidades superiores. Y administrar ya sea soluciones cristaloides o cloruro. Realmente utilizamos soluciones de cloruro, de sodio, idealmente, ¿no? Esto ya es ideal, realmente nunca lo tenemos a la mano, sobre todo si estamos hablando de medios prehospitalarios, de mantener la solución a una temperatura de 37, 39 para evitar la hipotermia. Eso sería lo ideal. Ojo, no se recomienda colocación de un catéter venoso central, en este caso, por más que sea difícil la viendo venosa. Si yo no puedo tener una buena viendo venosa, la siguiente alternativa sería la punción intraósea. Y la búsqueda de un acceso venoso no debería dilatar el transporte. De repente, en todos los casos no puede encontrar un acceso endovenoso, bueno, si tengo que seguir, hago el transporte. Ya estamos en D, A, B, C, D. A ver, déficit neurológico. El déficit neurológico básicamente es la evaluación del estado de conciencia de la persona. Como les había dicho, ¿no?, por ejemplo, disminución del nivel de conciencia puede ser por hipoxia, que no está ventilando bien, también por hipoperfusión, porque ha sangrado, ¿no? Puede ser una lesión del sistema nervioso, puede que la persona haya estado consumiendo algún tipo de alcohol o droga, etc. No lo sabemos, solo un trastorno metabólico. Podría haber múltiples posibilidades. Este ADVI siempre lo mencionamos. A, si la persona es, porque es bastante aplicable, ¿no? A, si está alerta, B, si puede verbalizar o hablar, ¿no? D, si hay respuesta al dolor, ¿no? Y si está inconsciente, ¿no? Es el estado de alerta de la persona, ¿no? Pero sin embargo, lo que siempre se aconseja, en la medida de lo posible, aplicar el glajo. No conoce el glajo, no se lo ha memorizado, trate de tenerlo en una cartilla a la mano, en su billetera o en un sitio, si les está prestando un servicio, tenerlo a la mano y aplicar el glajo. ¿Por qué? Porque en el glajo te va a dar una escala de valoración mucho más confiable, no solamente eso, sino porque inclusive te da un valor pronóstico. Si es un glajo bajo, el pronóstico no es bueno. Y al mismo tiempo que tú glajo te lo haces monitorizando.
Si el Glasgow, sobre todo si va decayendo, de repente cuando evaluó por primera vez a su víctima, tenía un Glasgow, qué sé yo, 13 por decir. Luego de unos minutos, porque la evaluación de estado de conciencia tiene que ser permanente, pasan 5 o 10 minutos, vuelve a valorar usted su Glasgow, ya no, ya ahora tiene 9. Entonces había un deterioro evidente en esta conciencia, por eso que se aconseja mejor la aplicación del Glasgow, ¿no? Porque te da mejor, te va a valorar mejor cómo es el pronóstico y la evolución de la víctima. Bueno, ojo, ¿no? Siempre menos de 8 ya es un Glasgow, o se considera, por ejemplo, esto es para escala de... se aplica para traumatismo encefalocraneanos muy bien. Entonces, un TEC severo, por ejemplo, es menos de 8. Y E es la exposición o control ambiental. Más que todo la exposición, o sea, cuando examine a su víctima, tiene que usted revisarle todo, pero a veces no le levantamos el polo, no le vemos la espalda, o sea, hay lesiones que pueden pasar inadvertidas. No vemos que tiene una lesión por la parte posterior del cuello, etc. Y pues, tenemos que identificar posibles lesiones que pueden haber pasado desapercibidas. Ojo, al momento de hacer esta exposición, evite el ecotero. Pone al paciente, lo revisa bien todo y luego tiene que cubrirlo. Evitar siempre el ecotero. Valoración secundaria ya es una evaluación mucho más detallada, es la que se conoce como una valoración completa de la cabeza a los pies. En este caso me baso en 3 principios. Debo observar, es lo que te aconsejan, observe, no solamente mire, ¿no? Escuche, no solamente oír, y sentir, no solamente tocar. Dentro de esta valoración secundaria también entra lo que es el amplio. El amplio, ¿no? Que es A de alergias, o sea, se le pregunta a la víctima si es que pudiera responder o si hubiera a otra persona que pueda dar datos, ¿no? Si sufre alergias, si toma medicamentos, P de antecedentes patológicos, L de derivaciones, si tomó alguna o comió algo, bebió algo en las últimas horas, y alguno, E de los eventos que ocasionaron el accidente o la lesión. Ese es el amplio. Y como le dije, es ya una revisión de cabeza a los pies, ¿no? Cabeza, ver qué lesiones externas o evidentes puede haber, ¿no? Lesiones del cuello, lesiones externas, palpar el cuello. Realmente inspección, palpación. Inspeccionar y palpar. Todas las que me le dije, ¿no? Cómo están los movimientos respiratorios, auscultamos, cómo está el movimiento vesicular, si pasa o no pasa. Palpamos si hay fracturas, percutimos, puede haber matidez y resonancia. Si hay matidez, ¿no? Un derrame, ¿no? O un neumotórax, ¿no? Si hay hiperresonancia, un neumotórax. El abdomen también, ¿no? Inspeccionar igualito auscultar. Eso es algo un poquito más detallado, pero al mismo tiempo debe ser rápido, ¿no? Si hay un silencio en la ocultación, generalmente puede ser indicio de una lesión intraabdominal, ¿no? Sobre todo cuando la lesión... Si la lesión es externa, obviamente nadie va a dudar que tiene una lesión intraabdominal. Pero muchas veces usted inspecciona el abdomen y no hay nada, no hay ninguna lesión. Entonces ahí tenemos que auscultar. Silencio, sí, puede haber un trauma intraabdominal, ¿no? Palpamos, está resistente, se confirma, hay una lesión intraabdominal. Y finalmente percuto, y alguien lo percuto mal, una hemorragia intraabdominal. Bien. Pelvis también, la palpación de la pelvis, sobre todo ver si hay estabilidad pélvica, ¿no? Extremidades, sobre todo buscar fracturas y, como nuevamente, otra vez volver a valorar el estado neurológico permanente. Reevaluar periódicamente la conciencia y las funciones vitales. Una vez que ya he terminado mi evaluación primaria y secundaria, lo que llevo a hacer repetitivamente es valorar qué estado de conciencia y cómo van mis funciones. Cada 5 minutos, ¿no? Según todo lo que memoria hasta mi transporte. Luego ya de eso, lo que les decía, ¿no? La preparación de la víctima, ¿no? Collarín, ¿no? Férulas, etcétera, si lo necesito, ¿no? Vendajes, ¿no? Y luego ya el transporte, ¿no? Y siempre reevaluando permanentemente. Bien. Tengo que hacer una pausa porque esa es la parte del hospitalario, y hay varios capítulos más. Hasta aquí, ¿tuvieran alguna duda o algo que no está muy claro? A todos los pacientes que tienen accidente de tránsito, ¿hay indicaciones específicas para uso de collarín? Finalmente no. Lo que pasa es que
cuando les puse ahí, ¿no? Las personas que generalmente tienen trauma cervical, ¿quién? Puse traumatismo encefalocraniano o todo, en otros libros puedes encontrar todo traumatismo que sea de tórax para arriba. Potencialmente tiene un traumatismo, un trauma de cuello. Pero en accidentes de tránsito de por sí mismo tiene gran incidencia en tener también incluir con un trauma cervical. Por eso que generalmente todos los accidentados de tránsito les ponen prevención. ¿Y a qué pacientes no se le debería poner collar? No, yo no he dicho que no se debería dar. Si usted lo puede valorar en buena hora, valorar si la persona, si está consciente y la persona te dice que yo no tengo ningún dolor, etc., no me duele, etc., de repente no lo puedes proteger. No sería necesario que lo proteja. Pero dentro de las estadísticas, el accidente de tránsito va bastante asociado con traumas cervicales. Por eso es que como medida preventiva realmente se coloca. Por ejemplo, ahorita vas a recordar, por ejemplo, comparándolo con aquellos que tienen, que son rescatados en la playa, que son revolcados por el mar. Más bien ellos, quisiera así hincapié, ¿no? Dicen, ¿no? Aquellos que sufren ahogamiento, la incidencia de que tengan un trauma cervical es mínimo. Por más que dicen, no, pero es mínimo. Por más que ellos no deberían preocuparse por él. Dice, usted lea, seguramente ahorita hace una pequeña acotación, no deberían decir. Tú lo puedes hacer, inclusive la maniobra frente a no debes preocuparte de algún trauma cervical. Y lo que siempre me preguntan, y de repente ahorita también cae acotación, ¿qué pasa si yo de repente sospecho que tengo trauma cervical? Pero no puedo hacer maniobra frente a mentón, pero la tracción mandibular no me sale. ¿Qué hago? Y también la norma lo dice. Ante la duda, usted no está seguro si la persona tiene un trauma cervical o no, pero prima la vida del paciente, usted debería hacer la maniobra frente a mentón. Y estirar y que la enfermedad se va a subir. Sopesando. Entonces eso también debe estar armado.